Buenas tardes, compañeros y profesora. Vamos a comenzar con este tema que viene de la mano con lo que ya hablaron mis compañeros anteriormente, que va a ser dinámica de grupos a partir de ciertos elementos que lo van a integrar. En este caso, hablando de grado de madurez y de pertenencia, nosotros vamos a tocar dos temas en especial que los veremos más adelante. El equipo va a estar conformado por nuestras compañeras que ya nos conocen. Es nuestra compañera Valeria, Abigail, Natalie, Karen y una servidora Gabriela. Y vamos a comenzar en este caso de forma un poco diferente y les vamos a presentar primero el video que va a ser de apoyo para que podamos iniciar con el tema. La dinámica de grupos es el conjunto de interacciones que se producen entre los miembros de un grupo. Un grupo, para considerarlo como tal, debe tener las siguientes características. Tener un objetivo común. En un grupo turístico sería el viaje. Que exista comunicación entre todos los miembros del grupo. Que existan normas aceptadas por todo el grupo y que haya cohesión entre los miembros del grupo. Hasta alcanzar la cohesión, la vida del grupo pasa por las llamadas fases de la dinámica de grupos, que son fase inicial, los miembros del grupo aún no se conocen, fase de expectación, los miembros interactúan entre sí para conocer algo de los demás, fase de contacto personal, los miembros conversan entre sí, interesándose por sus pensamientos y sentimientos, fase de selección, las relaciones se estrechan con unos y se distancian con otros, y fase de integración, superadas las fases anteriores, el grupo se cohesiona. En la dinámica de grupos deberá haber una figura líder que se encargará de dirigir al grupo. Volviendo al ejemplo del grupo turístico, el líder será el guía. Y bueno, ya teniendo un poco la idea con este ejemplo que nos dieron en el video y con algunos de los conceptos que ya vimos, en este caso por parte de nuestros compañeros, vamos a ir ahora sí a comenzar con lo que va a ser nuestro tema en especial, que vamos a tratar acerca de dos y que ya mis compañeras van a estar hablando acerca de ellos. Antes de comenzar a definir las habilidades del grupo, primero se tiene que dejar en claro lo que es una habilidad, y esta está definida como la capacidad de alguien para desempeñar de manera correcta y y con facilidad de una tarea o actividad determinada. De esta manera, pues se trata de formar una aptitud específica para una actividad puntual, sea de índole física, mental o social. Y bueno, mi compañera ya les dio, en este caso, en lo que viene siendo una habilidad. Y ahora vamos a entrar directamente en lo que ya vienen siendo nuestras habilidades en esta dinámica de grupos, que vamos a estar hablando específicamente de 8, que parece que son muy importantes en realidad para lo que va a ser este desarrollo adecuado de esta dinámica. Primeramente, el autoconocimiento es muy, muy importante que se autoconozcan las personas que integran este grupo, de qué forma conocerse a uno mismo, de para que lleguemos nosotros a entender la forma en cómo reaccionamos ante situaciones o problemas que se pudieran llegar en este caso a presentar en el mismo grupo. Tenemos también lo que viene siendo la empatía, que bien entendemos que es tal cual ponerse en los zapatos del otro, poder incluso compartir aquello que la otra persona siente, poder entenderlo y percibir qué es lo que ellos están sintiendo. ¿De qué forma para que esta relación que podamos tener de forma interpersonal, intrapersonal, tanto con nosotros como con la otra persona, funcione de forma dinámica, de forma adecuada? Esa comunicación asertiva, que es el punto 3, de igual manera nos va a ayudar mucho en esta como habilidad dentro de esta dinámica, ya que va a ser esa posibilidad o esa habilidad para que podamos transmitir de forma adecuada, eh, de manera rápida, eficaz y precisa, cómo nos sentimos, información o cualquier situación que se le tenga que transmitir a otra persona. De igual manera, es muy importante tener mucha habilidad en tomar decisiones, no nada más como líderes, porque muchas veces los líderes son los que cargan con esa parte de tomar decisiones, siendo que no, inclusive en la toma de decisiones, todos, cada uno de los que integran el grupo necesitan tener cierta habilidad en este aspecto. También tenemos lo que es el pensamiento creativo, que pues vamos a tener esa capacidad de que se hallen soluciones a ciertas cosas de forma innovadora, de forma alternativas, que siempre estemos buscando tangentes y que no estemos simplemente pensando en la caja.
Por otro lado, el pensamiento crítico va a hacer que resolvamos esos problemas, pero de un modo más práctico, de un modo abstracto, en el que conozcamos de verdad a profundidad las situaciones que están sucediendo, que vayamos más allá. Inclusive pensemos en las consecuencias, en las causas, etcétera. Que todo ese problema que se presente lo pensamos y lo estructuremos de forma clara para solucionarlo. Y tenemos también el manejo de problemas o conflictos, que esta es una habilidad muy importante, ya que en problemas, conflictos, como bien lo dice, en situaciones de estrés, muchas personas empiezan a bajar el rendimiento en la dinámica de grupos al cuando se enfrentan a este tipo de situaciones. Así que manejarla, tanto el estrés como este tipo de enfrentarse a problemas, es muy importante también. Y finalmente tenemos la inteligencia emocional, ese autocontrol. Ya hemos hablado muchas veces con la profesora este punto. Esta habilidad es muy importante desarrollarla, el que podamos manejar nuestras emociones de forma saludable, que podamos convivir de forma sana y que podamos de una forma tranquila apaciguar esas emociones y poder manifestarlas de forma adecuada, sin afectar ni a la salud de nosotros mismos ni a terceras personas. Bueno, pues yo les voy a comentar algo, bueno, algunas de los tipos de habilidades más sobresalientes, no sin antes hacer una pequeña recopilación del concepto que les dio mi compañera acerca sobre qué es la habilidad, que esta está definida como la capacidad de alguien para desempeñar de manera correcta y con gran facilidad una actividad, bueno, determinada. Para empezar, les explicaré un poquito lo que es la habilidad cognitiva, que estas son las aptitudes del ser humano relacionadas con el procesamiento de la información. Esta engloba todo lo que es el uso de la memoria, la atención, la percepción y la creatividad. También tenemos la habilidad social, que este es un conjunto de estrategias de conducta y las capacidades para aplicar dichas conductas. Estas nos van a ayudar a resolver una situación social de manera efectiva, de tal manera en la que tú quedes satisfecha y también tu entorno social. Tenemos también las habilidades físicas. Esa es necesaria para realizar alguna acción de manera efectiva y precisa. Bueno, esa, como ya le decía mi compañera, son cualidades físicas, acciones o cosas que están conectadas con el cuerpo de una persona más que con su mente. Y a continuación mi compañera les va a dar un poquito más ejemplificados estos conceptos. Algunos de los ejemplos que vamos a dar es sobre las habilidades cognitivas. Estas se dividen en dos. Las habilidades cognitivas como tal, que son la atención, la cual es definida como la capacidad de captación de los detalles, la comprensión, en donde se traduce lo que se capta en un lenguaje propio, la elaboración, que es formación de un pensamiento propio como respuesta a lo percibido, y la recuperación, que es la memorización de lo vivido para que sirva de fundamento a futuras experiencias idénticas o similares. También tenemos las metacognitivas, que son un desglose de las cognitivas, y estas tienen como objeto no la realidad como tal, sino los principios de los procesos cognitivos, permitiendo así la capacidad de pensar sobre el modo que se piensa. También tenemos las habilidades sociales, las cuales se dividen entre básicas y complejas. Las básicas abarcan desde escuchar hasta cómo las personas formulan una pregunta, cómo se presentan, cómo presentan otras personas y cómo realizan un cumplido. Podemos ver en diversas situaciones de la vida cotidiana que hay personas que no saben realizar un cumplido. No es lo mismo decir, oye, te queda muy bien ese vestido, a decir, bueno, con ese vestido no te ves tan mal o no te ves tan gorda. Entonces son algunos ejemplos que podemos ver en nuestra vida cotidiana. Mientras que en las complejas se encuentra la empatía, la asertividad, que esta asertividad consta en ser claros, francos y directos, diciendo lo que se quiere decir. La capacidad de escuchar, que es ser capaz de entender y comprender a la otra persona, entendiendo lo que quiere decir y transmitiéndole que hemos entendido su mensaje. Es la fuerza, la cual es la capacidad de superar la resistencia
por medio de un esfuerzo muscular en sí es la habilidad de movernos. La velocidad o rapidez es la capacidad que tenemos de realizar movimientos y desplazamientos en un tiempo pequeño, y esta se mejora por medio de juegos o ejercicios como lo es el correr. La resistencia es la capacidad que tenemos para hacer un ejercicio por mucho tiempo, y por último tenemos lo que es la flexibilidad, que es la capacidad de hacer gestos o movimientos simples y se pierde conforme vamos creciendo. Ahora continuamos con los elementos de la actitud. Esta está conformada por tres principales, que son los elementos conductuales, en los que son expresadas las emociones o pensamientos, los elementos emocionales, que se basa principalmente en los sentimientos, y los elementos cognitivos, que hacen referencia a lo que el individuo piensa. Tenemos cuatro diferentes tipos de actitudes. Hay que recordar que estas actitudes se obtienen individualmente y son influidas por diversas causas como relaciones, creencias y experiencias que han sido vividas a lo largo de la existencia de cada persona. La primera actitud es la actitud egoísta. Esta se caracteriza por interesarse solamente en conseguir la satisfacción propia, sin importar las necesidades de los demás. En este caso se utiliza cualquier medio, incluso a las otras personas, para poder llegar a la meta deseada. Esto se puede ver en ejemplos tan banales como lo es que al querer subir al transporte o querer subir al metro, empujes a las demás personas sin importar su seguridad. En la segunda actitud tenemos las actitudes manipuladoras, en donde utilizan a los demás como instrumentos. En esta sí solo se utilizan como instrumentos sin importar si la otra persona llega a ser lastimada, solo para poder satisfacer nuestras propias necesidades. En este caso hay varios tipos de manipuladores, pero los principales son aquellos que se victimizan y aquellos que amenazan a los demás con hacer diversas cosas. Por ejemplo, existe la relación entre madre e hijo de decir, vas a salir, pero pues yo aquí me voy a quedar sola y voy a estar sola porque pues no te importa, porque prefieres estar con tus amigos y cosas así. También existen las actitudes altruistas, que es todo lo contrario a las dos anteriores que mencioné, ya que en la persona no solo se centra en el yo, sino que le interesa, si está en sus posibilidades, ayudar a los demás, busca el beneficio de todos, y estas personas se caracterizan por ser comprensivas y atentas. Y por último tenemos las actitudes emocionales, en donde el tipo se suele interesar en los sentimientos y estados emocionales de las demás personas. Al igual que en el caso anterior, no solo busca satisfacerse a sí mismo, sino busca la satisfacción de los demás. Muchas de estas personas son afectivas y sensibles para con los demás. Esto quiere decir que hay personas que con tan solo verte saben que algo está mal o que tuviste un mal día y se acercan a ti a brindarte su apoyo o simplemente a dar contacto físico como un abrazo o unas palabras de apoyo. En tanto a la comunicación, es la transmisión de información entre dos o más individuos. Todos los seres vivos presentan alguna forma de comunicación, ya sea en señales químicas, sonidos o gestos. Sin embargo, la capacidad para transmitir significados complejos a través del lenguaje distingue a la comunicación humana de otras formas de comunicación animal. Como en todo, también la comunicación tiene un proceso. Este proceso está constituido por el emisor, el canal y el receptor. Para esto, el emisor debe de hacer el mensaje con una codificación basada en reglas, en signos, y que el receptor también va a conocer. Este debe de llevar un canal que sea efectivo. Por ejemplo, el canal entre nosotros sería el teléfono, algo que nos permita tener esa comunicación entre los dos. El receptor es aquel que ya conoce el mensaje y lo va a decodificar.
En este proceso es muy importante, como lo vemos en el diagrama, el ruido es un factor determinante, ya que si hay como interferencias, va a llegar, bueno, va a hacer que la comunicación no sea efectiva. También así el receptor podrá regresar el mensaje con cierta retroalimentación hacia el emisor y así lograr un proceso de comunicación efectiva donde los mensajes son claramente entendidos por ambas partes. Y bueno, esto lo vamos a ver de la mano con un ejemplo bastante sencillo, pero que queda muy claro a lo que se quiere dar a entender. Vamos a tener nuestro emisor, que en este caso va a ser Julia, que ella dice que tiene un mensaje importante, en este caso que va a compartir con su amiga Luisa. Vemos del lado derecho que tenemos a Luisa, que es nuestro receptor. Ella va a recibir y de cierta forma va a decodificar el mensaje que Julia le esté mandando. ¿De qué forma? El código va a ser el lenguaje escrito. Su mensaje es: hola Luisa, la clase de filosofía fue suspendida. Ese es el mensaje y el canal, como ya lo comentaba mi compañera, en este caso va a ser ese mensaje que se está enviando, pero el medio es en mensaje de texto a través de un teléfono móvil. En este caso, por ejemplo, si existiera un ruido, sería que Luisa tenga problemas con la red y que su mensaje no se envíe. O al revés, que por ejemplo Luisa tuviera, perdón, que Julia tuviera un mal internet y a la vez no se envíe ni el mensaje, que ella no lo reciba y etcétera. Esa intermitencia en el internet. Y finalmente esa retroalimentación o ese feedback que vamos a tener va a ser que ese proceso de comunicación ya se desarrolló, ya fue directo, comprendieron el mensaje, se decodificó y finalmente pues se desarrolla a través de ese internet. Por lo cual se regresa a ese ciclo y ella responde y tienen este proceso de comunicación que se repite al estar enviando y recibiendo los mensajes de texto. Algo que pues todos conocemos, que todos hemos hecho y dentro de ello, este es un ejemplo que vivimos en la vida diaria y que es parte del proceso de comunicación. Finalmente, simplemente vamos a mencionar, en este caso, hablando de tipos de comunicación, vamos a tener 6. Comenzamos con la afectiva, que es cuando directamente, tal cual, el mensaje se recibe, se comparte y se entiende sin que se altere para nada su objetivo final. Lo que pasaba en este caso, en el ejemplo que les dimos, que Julia entienda perfectamente lo que Luisa le trataba de decir y viceversa. El formal es una comunicación que va a darse de base a la información de canales o rutas adecuadas. Este caso se podría ser el ejemplo dentro de un área de trabajo, que ya mi compañera se los comentará en la siguiente diapositiva. En la informal no vamos a utilizar ninguno de los métodos formales, valga la redundancia, para realizar este tipo de comunicación. Cualquiera, en este caso las personas, los subordinados, no van a seguir las reglas que, como lo comentaba mi compañera, que sean rígidas ni que tengan esta situación en la que no tengan normatividad para seguir, etcétera. Simplemente no van a seguir ninguna de ellas. Ellos van a comunicarse tal cual como ellos lo deseen y se logra la comunicación de esta manera. Ascendente es que nuestra información va a fluir, en este caso, hacia arriba en una jerarquía de una empresa, que en un organigrama lo viéramos, por ejemplo, hacia arriba, hacia los subordinados, hacia los jefes, hacia los gerentes, etcétera. Y finalmente tenemos los últimos dos, que es la descendente, que va a ir al contrario, se va a transmitir desde la dirección de arriba de la gerencia, los de dirección, hacia subordinados. Y se va a generar entonces una cadena de mando. Y finalmente tenemos la lateral, que en esta forma va a ser bidireccional y se va a transmitir ya no de forma ascendente ni descendente, simplemente en el mismo nivel jerárquico hacia los lados, derecha e izquierda, que si lo viéramos en un organigrama, los miembros, en este caso del mismo nivel, van a tener esa comunicación en una empresa o una organización. Bueno, a continuación yo les voy a dar los ejemplos de la comunicación que ya les mencionó mi compañera. La efectiva, como ya lo mencioné en un ejemplo anterior, es donde el receptor y el emisor
no tienen dudas ni confusiones del mensaje, como en la conversación que ya dimos. En la formal, el ejemplo son los informes y la descripción de puestos. En la informal es la conversación que tenemos con nuestros familiares, amigos, compañeros de trabajo, etcétera. La ascendente son los buzones de quejas, las reuniones de personales, ya sea semanal, mensual, y también ese tipo de comunicación facilita que tengamos decisiones colectivas y el desarrollo de ideas creativas e innovadoras. En la descendente tiene como objetivo el incremento de la productividad y bueno, el ejemplo son las reuniones o conferencias que se tienen dentro de la empresa, y la lateral es la rápida difusión del mensaje y el intercambio de ideas entre los subordinados, y los ejemplos son las reuniones departamentales o los mensajes electrónicos como lo son los correos. Como ya lo comentó mi compañera, estas son nuestras referencias. Por nuestra parte sería todo. Y simplemente como comentario y como actividad, les estaríamos dejando en plataforma una actividad un poco diferente, ya que les estaríamos enviando un link para que pudieran ustedes desarrollar esta actividad, que sería un escape room de forma online, donde obviamente por grupos estarían tratando, en este caso tal cual lo dice, escapar de una situación, un contexto que les daría en este caso la página, y ustedes a partir de esa comunicación que ustedes tengan, las habilidades y todo lo que ya vimos dentro de nuestra dinámica de grupos, ustedes como grupo, en este caso por equipos, van a escapar de una situación, de un escenario. Y eso sería todo de nuestra parte. Les agradecemos mucho su atención.